Vamos a resolver este ejemplo de transistor en emisor común con polarización universal. En el anterior vídeo ya ahí realizamos uno también en emisor común, pero en polarización fija. Bueno, a diferencia del anterior, en la polarización universal, bueno, es bastante más complicado resolverlo por teoría de circuitos, pero también es verdad que en el estudio del propio transistor, con este tipo de configuración, el transistor, el elemento semiconductor, pues trabaja de forma más estable. Vamos a nombrar cada uno de los elementos de la configuración. Llamamos RB a la resistencia de la base 1 ohmio, resistencia del emisor 750 ohmios, resistencia del colector 3 kiloohmios, le vamos a llamar la fuente VCC. A esta resistencia la vamos a llamar R1 y vamos a ir planteando cada una de las ecuaciones a través de la disposición del transistor. En este nudo, la intensidad de la base más la intensidad del colector es igual a la intensidad que sale de emisor. Vamos a plantear aquí la fórmula. Bien. Igualmente, esta sería una intensidad que vamos a llamar IRB y esta intensidad IR1. De modo que IRB será igual a IB más IR1. Bien, ya tenemos por lo tanto planteadas estas dos ecuaciones en nudo y vamos a plantear ecuaciones en mallas. Tenemos aquí, si venimos con esta intensidad que entra por la resistencia por la parte de arriba, por lo tanto tendremos una tensión superior aquí que en esta parte. Esto lo vamos a llamar VRC. VRC. Esta sería la tensión colector-emisor, que es la que empleamos para representar la recta de carga, y esta sería VRE. Tendremos también aquí VBE, y que en la mayoría de los casos, y este será otro más, pues la vamos a valorar en 0,7 voltios. Suele ser un dato y ronda entre 0,6 y 0,7 voltios. Tomamos 0,7 voltios y planteamos también, entrando por aquí, la resistencia. Esta sería VRB y esta sería VR1. Bien, pues con este planteamiento vamos a ver cuál sería la ecuación en esta malla. Diríamos que la tensión VCC, toda esta tensión, VCC, será igual a la caída de tensión RC más la caída de tensión VCE más la caída VRE. Vemos aquí, podemos observar en esta malla que toda la caída de tensión en esta fuente de tensión se produce en estas dos resistencias y en la tensión VCE, colector emisor. Bien, planteada esta ecuación, vamos a calcular la recta de carga y para ello vemos que el transistor puede trabajar en corte. Ya lo dijimos en el vídeo anterior, cuando trabaja en corte, la intensidad de base, esta de aquí, es 0, por lo tanto el transistor pues no funciona, no está realizando la función para la que bueno, está preparado, por lo tanto la intensidad de corriente, perdón, de corriente del colector, esta de aquí, será igual a 0. Dado que I sub P e I sub C son iguales a 0, pues por supuesto I sub E por el emisor será igual a 0. En esta fórmula, VCC será igual VRC, que será igual a I sub C por RC, más VCE, más VRE, que será igual a IE
por RE. Como intensidad de colector y de emisor son 0, lógicamente VCC es igual a VC. Por lo tanto, VCE sería 30 voltios. Ya tendríamos el primer punto de la recta de carga. Este de aquí, 30 voltios. Bien, antes de plantear el caso en el que pues, el transistor trabaja en saturación, vamos a plantear el cálculo de las intensidades de corriente IR1 y IRB que tenemos aquí. En este nudo ya dijimos que se cumple que IRB es igual a IB más IR1. Para el cálculo de estas corrientes debemos conocer previamente las caídas de tensión y por el planteamiento y configuración que tenemos aquí podemos aplicar el divisor de tensión. Este divisor de tensión nos permitirá calcular cada una de las tensiones que aparecen aquí, ¿vale? Bien, como estas dos tensiones se reparten, esta tensión de suministro se reparte entre esta VR1 y VRB, el divisor de tensión nos dice que cualquiera de ellas, por ejemplo VRB, es igual a la tensión total, esta de aquí que tenemos, que multiplica primero a su resistencia, la resistencia donde estamos calculando la tensión, 1 kiloohmio, partido por la suma de las dos resistencias, 1 más 6,8. 1 kiloohmio más 6,8 kiloohmios. ¿Vale? Como kiloohmios se me va y VCC es 30 voltios, sustituyendo obtendríamos un valor de 3,85 voltios. Por lo tanto, VRB 3,85 voltios. El cálculo, a partir de este cálculo, podemos calcular VRB es igual a la intensidad que pasa por la resistencia y IRB por la propia resistencia. Por lo tanto, 3,85 voltios es igual a IRB por la resistencia de 1000 ohmios o 1 kiloohmio. IRB, sustituyendo, pasando 1000 dividiendo, obtenemos un valor de 3,85 por 10 elevado a menos 3 amperios, o lo que es lo mismo, 3,85 miliamperios. Hemos calculado, por lo tanto, esta intensidad IRB. Hacemos lo mismo con R1, pues R1 será igual a VCC por su resistencia 6,8 kiloohmios partido por la suma de las dos. 1 kiloohmio más 6,8 kiloohmios. Y esto da un valor de 26,15 voltios. ¿Vale? Por lo tanto, estos 30 voltios se reparten entre 3,85 voltios aquí y 26,15 aquí. Esto es lo que nos dice el divisor de tensión. VR1 será igual a IR1 por R1. Nuevamente, 26,15 voltios es IR1 por 6.800 ohmios. De aquí IR1 es igual a 3,85 miliamperios. Si nos fijamos, el valor de ambas intensidades es el mismo, por lo tanto se puede deducir de esta fórmula que I sub B, al ser IRB 3,85 miliamperios, es igual a I sub B más 3,85 miliamperios. Con lo cual, 3,85 miliamperios es igual a IB más 3,85 miliamperios. Por lo tanto, I sub P es igual a 0, que sería la corriente de la base. Con esta corriente de la base sabemos como I sub P es igual a 0, podemos deducir de esta otra fórmula, de esta de aquí, que al ser I sub P igual a 0, deducimos que I sub C es igual a I sub P.
Luego la corriente de colector es la misma que la corriente de emisor. Así podemos plantear ya en saturación, a partir de la fórmula que tenemos, que hemos utilizado también en corte, esta de aquí, ¿vale? Sabemos que en saturación la intensidad de colector es igual a intensidad máxima en el colector. Lo que quiere decir que toda la caída de corriente, al ser I sub C máxima y coincidir esta con I sub E máxima, sabemos que toda esta corriente que pasa por aquí pasa efectivamente por aquí, ¿vale? Como toda esa corriente pasa por aquí y esta I sub C es máxima, esta VCC va a caer, esta caída de tensión va a caer precisamente en estas dos resistencias. Por lo tanto, VCE es igual a 0. Bueno, este planteamiento ya lo tenemos hecho también en el ejercicio anterior y lo podéis revisar allí. Como V sub CE es igual a 0, dentro de esta fórmula sabemos que VCC es igual a IC por RC más IE por R. Y precisamente hemos deducido que I sub C, colector y emisor, es la misma. Por lo tanto, podemos plantear I sub C sacando factor común más R. Por lo tanto, 30 voltios es igual a I sub C, que vamos a calcular, que multiplica 3000 ohmios, 3 kiloohmios que tenemos ahí, más 750 ohmios. Por lo tanto, aquí sacamos que I sub C, esta de aquí, es 30 dividido entre la suma de 3000 y 750, 3750. Y esto da un valor de 8 miliamperios. Por lo tanto, hemos calculado el segundo punto de aquí de la recta de carga. Dibujamos aquí la recta de carga con los valores que hemos calculado. Tanto el valor de IC máxima, este de aquí, 8 miliamperios, que hemos calculado anteriormente, como el valor de VCE, 30 voltios, que estaría situado aproximadamente por aquí. Luego tenemos aquí 8 miliamperios, 30 voltios, son los valores que hemos calculado aquí, 30 voltios y 8 miliamperios, y vamos a dibujar la recta de carga. La recta de carga que quedaría pues una cosa como esta. Aquí tendríamos, por lo tanto, la recta de carga con los valores máximos y el valor tanto para el cálculo en saturación como en corte. Vamos a continuar con el problema. Se nos preguntaba también el punto de funcionamiento del transistor con esta configuración. Bien, previamente a realizar este último cálculo, tenemos que pensar que en el cálculo del divisor de tensión, este que hacíamos aquí, habíamos deducido que VRB era igual a 3,85 voltios y VR1 26,15 voltios. Estos valores los hemos obtenido a partir de VCC, este de aquí, del valor de la fuente. Y si es verdad que en el cálculo habíamos supuesto que VR1 y VRB tenían esta dirección y este sentido. Ahora, una vez que hemos calculado el divisor de tensión, sabemos que la caída de tensión de toda esta fuente se reparte tanto en R1 como en RB, con lo cual este será el verdadero sentido de cada una de las caídas de tensión y por lo tanto las resistencias, las corrientes en cada una de las resistencias que habíamos supuesto tendrían el sentido contrario, ¿vale? Ya no tendríamos el sentido este que habíamos indicado inicialmente, sino que tendría el sentido contrario. Como vemos aquí en la evaluación que hacíamos, ni RB ni R1 cambiando el sentido van a variar el que I sub P sea igual a 0, como habíamos indicado aquí. Por lo tanto, a efectos de cálculo, todos los cálculos que habíamos realizado anteriormente son correctos. Bien, para calcular ya finalmente, pues en el punto de funcionamiento, pues planteamos
pues con todas las tensiones y las corrientes ya indicadas en el sentido correcto, pues en principio en esta malla diríamos que VRB es igual a VBE más VRE. VRB la habíamos calculado anteriormente y era de, tenemos aquí, VRB, tenemos que es 3,85 voltios. Por lo tanto, 3,85 voltios es igual a VBE, ya dijimos que es un dato y es de aproximadamente 0,7 voltios, más VR, con lo cual restando 3,85 menos 0,7 obtenemos VRE, el valor de 3,15 voltios. Tenemos por lo tanto el valor de VE, con lo cual a partir de la corriente y la resistencia podemos deducir el valor I sub E. Sabemos que VRE es igual a la corriente en el emisor por su resistencia. Luego 3,15 voltios es igual a I sub E por 750 ohmios. Y esto nos da un valor de I sub E de 4,2 miliamperios. Como ya indicamos al principio en los cálculos, sabíamos que I sub C e I sub E tenían el mismo valor. Pues directamente el valor de I sub C será igual a 4,2 miliamperios. Por lo pronto ya tenemos el primer punto de trabajo del transistor. Seguimos planteando, ahora vamos a plantear en esta otra malla y diremos que VCE, VCC es la que cae en VRC, VCE, que es el que vamos a calcular, y VRE. VCC son 30 voltios, VRC será IC por RC, que son 3000 ohmios, más VCE más IE por 750 ohmios. Sabemos que IC e IE son iguales, aquí las tenemos, ¿vale? Y de valor 4,2 por 10 elevado a menos 3 amperios o 4,2 miliamperios. 30 voltios será igual a 4,2 por 10 elevado a menos 3 amperios por 3000 ohmios más VCE más por 750 ohmios, de donde VCE tiene un valor, multiplicando estos dos términos y restándoselos a 30, un valor de 14,25 voltios. Hemos calculado, por lo tanto, el segundo punto de trabajo del transistor. Vamos, el segundo parámetro del punto de trabajo del transistor. Nos vamos directamente a la recta de carga y para un valor aproximadamente de 4,2 miliamperios, estaremos por aquí, 4,2 miliamperios, aquí en este punto de trabajo, obtenemos aproximadamente un valor, si nos fijamos, entre 12 y 16, pues de 14,25 voltios. Luego el punto Q sería 14,25 voltios y 4,2 miliamperios, que es el punto de trabajo del transistor. Vamos a ver en el simulador todo esto que acabamos de indicar. Lo tenemos aquí, ¿vale? Es el mismo planteamiento. Tenemos indicados todas las resistencias del problema y le hemos incluido pues una serie de medidores, voltímetros y amperímetros para que nos den información sobre cada una de las corrientes y tensiones en distintas partes del circuito. Como le ha abierto el interruptor, no hay paso de corriente, vamos a cerrarlo y vemos que efectivamente estamos hablando de valores de pues
I sub C 4,2 miliamperios. Recordamos que en el cálculo es efectivamente 4,2 miliamperios. 14,2 la caída de tensión VCE, 14,25 el que habíamos calculado en este simulador. Y bueno, pues la caída de tensión VBE, que normalmente tiene un valor de 0,7 voltios, pues bueno, en concreto para este transistor que hemos tomado, pues tiene un valor de 660 milivoltios, o sea, 0,66 voltios. Ya dijimos que los valores suelen oscilar entre 0,6 y 0,7 voltios. Bueno, y bueno, en la intensidad B, que habíamos calculado como despreciable aquí, dijimos aquí, efectivamente, y sub B es igual a 0, pues vemos que en el simulador pues tiene un valor de 21, pero son microamperios, o sea, un valor realmente despreciable respecto a los valores de I sub C y en este caso I sub E, ya que prácticamente como I sub P es igual a 0, toda la corriente que viene por el colector pues se va por el emisor. Finalmente, pues en el cálculo de la corriente, 3,83 voltios es el cálculo que habíamos realizado, VRB, que lo tenemos aquí, 3,85 voltios. Bueno, en el simulador nos da un valor de 3,83 voltios. Bueno, pues con esto queda resuelto el problema del transistor en polarización universal.